Bienvenidos oyentes de Radio Sefarat y bienvenida Elena Romero, que se encuentra de nuevo aquí en este primer bloque de la historia de los sefardíes para aclararnos algunos de los aspectos más relevantes del conjunto sefardí. Muy buenas, Elena. Hola, buenas tardes. Gracias por querer acompañarnos una semana más. En el anterior programa nos encontrábamos en esa periodización que hacías de la historia de los sefardíes y concretamente ibas a dar comienzo con ese segundo periodo que habías denominado cerrado y que centrabas en el Imperio Otomano. Lo que tiene la radio, claro está, y el hablar en directo. Aquí mi querido amigo no me dejó decir en el episodio, llamarlo de alguna forma anterior, dónde se situaba el tercer bloque de la diáspora sefardí. Pues bien, este tercer bloque es el bloque que llamamos noroccidental, con las comunidades sefardíes italianas, fundamentalmente las de Ferrara, Pisa y Venecia, y también, evidentemente, la de los Países Bajos, sobre todo en la ciudad de Ámsterdam, de la cual son hijas la comunidad sefardí de Hamburgo, la de Londres, la del Caribe y posteriormente la comunidad sefardí de Estados Unidos. Todos estos, así como los anteriores, los del Imperio Otomano, su lengua que perdura durante siglos es el judío español, todos estos que acabo de referirme van perdiendo el español. Los de Hamburgo, pues por el alemán, los que continúan viviendo en Holanda, pues con el holandés, los que emigran al Caribe y posteriormente a Nueva York, pues evidentemente por el inglés. Es decir, que de estos, en términos generales, me voy a ocupar poco cuando después en otro programa hable de literatura. Muy bien. Ahora, si quieres, empezamos el segundo periodo. Perfectamente. Como decíamos a nuestros oyentes, vamos a dar comienzo con este segundo periodo que habías denominado cerrado y que centrabas en el Imperio Otomano. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento en el Imperio Otomano? Bien, este segundo periodo lo llamamos cerrado porque está cerrado a España. Así como el primero estaba abierto a España todavía, este segundo cerrado a España. En los sefardíes que se establecen en el Imperio Otomano, una vez pasados los problemas elementales y obvios de cualquier ser humano que emigra, que es adecuarse al nuevo ambiente, los encontramos como una nación más integradas como lo que en turco se llama millet, tanto como los búlgaros o los griegos, estos con un territorio bajo sus pies, o como los armenios que no tenían un territorio bajo sus pies. Se integran en las estructuras administrativas del Imperio Otomano muy permisivas. Lo único que les importaba a los sultanes era cobrar impuestos y reprimir rebeliones. Mientras esto no sucedía, se les permitía mantener su sistema de enseñanza, sus comunidades con sus directivos, sus rabinatos, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que de alguna forma continuaron una vida absolutamente judía sin mayores problemas. Luego veremos algunos de los acontecimientos negativos. Los acoge, según cuenta la leyenda, Bayaceto II, encantado de que le llegara esta gran cantidad de judíos, y recordemos que es el momento estos de mayor esplendor del Imperio Otomano. Pues simplemente por recordar alguna cuestión, Mehmed II, el padre de Bayaceto, había conquistado Constantinopla, es decir, la capital del Imperio Romano de Oriente, y muchísimos pueblos en su entorno. Y sus hijos Selim I y Solimán I, llamado el Magnífico, habían conquistado Egipto, que Egipto incluía Siria, lo cual le reportaba a los sultanes otomanos el título de comendador de los creyentes por haber incorporado a sus territorios las ciudades sagradas de la Meca y Medina. Hungría también había caído y por casualidad no cayó Viena, porque en esos momentos los reyes cristianos que andaban peleándose unos con otros decidieron ponerse de acuerdo y frenaron a los otomanos y no conquistaron Viena. Y recordemos pues las escaramuzas y algo más entre Solimán y lo que nos han enseñado a nosotros como el pirata Barbarroja en el Mediterráneo, que claro, no era tal pirata sino el almirante del sultán. A la muerte de Solimán, el imperio ocupaba una grandísima extensión
que iba desde Austria al Golfo Pérsico y desde el Mar Negro al Cáucaso, más toda la zona del norte de África. Los sefardíes se apoyan en la favorable situación económica del imperio y se enriquecen con el comercio, la fabricación de armas, las industrias del vidrio y de los textiles, como médicos y como embajadores. ¿Qué es un embajador? Un espía, en definitiva. Y, por supuesto, la Sublime Puerta se fiaba más de los judíos que no de griegos o búlgaros cristianos que podían hacer un doble juego de espionaje. Los hay que llegan a la alta administración del Estado como casi ministros de Hacienda, para entendernos un poco, como banqueros de los sultanes y de los agás, los jefes de los genízaros. Estos sí saben turco, porque claro, para moverse en la siempre peligrosa corte otomana, saben hablar turco, lo que no va a pasar con el resto de la población, cuyo turco es muy precario. Y en la lucha por las finanzas del Estado son derrotados por los armenios, acabando el último, digamos, ministro de Hacienda de mala manera porque se le estrangula en su propia vivienda. En cambio, los armenios perduraron la situación durante varios siglos más. En consecuencia, con este peligro de entrar en la corte otomana, hay bastantes sefardíes de clases altas que se convierten al Islam. No es un fenómeno que no haya existido. De los desmanes, de los males que sufrieron los sefardíes en el Imperio Otomano, hay dos que afectan a toda la población no musulmana del imperio, como son los desmanes de los genízaros. Los genízaros eran tropas de asalto que de cuando en cuando se sublevaban, llegaron a tener tanto poderío como los pretorianos en el Imperio Romano, llegaron a quitar y poner sultanes a su antojo, hasta que en 1826 el sultán Mahmud II ordenó la muerte masiva de los genízaros por todo el imperio. Otro problema que tuvieron los sefardíes, que también afectaba al resto de la población, eran las extorsiones de los valíes. Un valí es un gobernador de una de las regiones del imperio, pero estos cargos se compraban. Así que cuando el valí llegaba a su vilayato, es decir, a su zona de gobierno, lo primero que hacía era imponer unos impuestos gravísimos a la población para recuperar lo que le había costado llegar hasta ese puesto. Y en consecuencia, en esas extorsiones llegaban a detener, a aprisionar, a meter en la cárcel, a perseguir a tirios y troyanos. En este caso me refiero a sefardíes y no sefardíes. Y finalmente, otro problema grave fue la acusación de crimen ritual. Estas generalmente promovidas no por musulmanes del imperio, sino mayoritariamente por griegos. Una de las más graves y una de las últimas fueron la de Damasco en 1840 y de Rodas en ese mismo año. Y con eso, por lo menos, he dado una especie de vistazo de cuál es la situación, tanto en pro como en contra. ¿Cómo se integran en ese hábitat las comunidades sefardíes? Se integran perfectamente entre ellos, es decir, son comunidades aisladas y cerradas en sí mismas con ese sistema que he dicho antes de posibilidad de enseñar a su aire y de tener estructuras administrativas internas de la comunidad. Eso hace que durante siglos solamente los que se dedican al comercio o se dedican a algún otro tipo de contacto con turcos son los que van aprendiendo y se va introduciendo evidentemente en la lengua turquismos y balcanismos en general, vulgarismos, palabras procedentes del griego, etcétera, etcétera. Pero en términos generales este es el tipo de integración. Elena, he oído hablar que sucedió algo importante a mediados del siglo XVIII con el movimiento mesiónico. Si no te parece, lo retrasamos un siglo. A mediados del siglo XVII. Bien, efectivamente. Se trata del movimiento pseudomesiánico de Shabbatai Tzvi, que tuvo enormes repercusiones políticas y sobre todo, ya lo veremos en las veces que hablemos, cuando hablemos de literatura, una gran importancia desde el punto de vista
de la literatura, y ya veremos por qué. Este movimiento pseudo-mesiánico lo protagonizó Shabbatai Tzvi, que era un sefardí de Esmirna, que se dio a conocer al mundo judío como el Mesías tan esperado por el pueblo. El movimiento saltó fronteras, llegó a Holanda, llegó a Centro Europa, se extendió evidentemente por todo lo que era el Imperio Otomano, provocando una crisis de conciencia y religiosa que dividió a la judería europea entre los partidarios de Shabbatai Tzvi y los contrarios a Shabbatai Tzvi. El final de la historia fue que el sultán, que no quería movimientos ni rebeliones, le llamó a la corte a Adrianópolis y le dijo: mira, chico, o te conviertes al Islam o te corto la cabeza. Y evidentemente Shabbatai Tzvi se convirtió al Islam, y le siguieron en esta conversión bastante de sus adeptos del Imperio Otomano, constituyendo una secta criptojudía, la secta de los Demnes, palabra turca, que han conservado tradiciones del judaísmo durante siglos y que han llegado a ocupar puestos importantes en pueblos. En Salónica, la última vez que estuve, pues me enseñaban todavía las casas o palacios de alguno de estos importantes Demnes. Bien, vamos a continuar con el último periodo que has denominado como abierto. ¿Qué sucedía, Elena, en el Imperio Otomano durante este periodo? Bien, lo denominamos abierto, pero abierto ¿a qué? Ya no con referencia a España, sino abierto al ancho mundo. Había empezado a partir de la muerte de Solimán el lentísimo declinar del Imperio Otomano. Y aunque todavía por estas épocas el imperio se extendía sobre un montón de pueblos, estaban sucediendo una serie de cambios. Algunos afectan exclusivamente a los sefardíes y otros afectan a todos los habitantes de la zona. A los sefardíes les afecta el posromántico interés de Occidente por Oriente. Esto dio lugar a la creación en Francia en 1860 de las llamadas Escuelas de la Alianza Israelita Universal. Se trata de una red de escuelas que se extienden por todo Oriente y también evidentemente por Marruecos, y encaminadas a la formación de chicos y chicas, y esto es importante porque por primera vez las mujeres tienen acceso a una educación, como se dice ahora muy malamente y muy feamente, reglada, pero es un término que se utiliza, y en estos momentos se les enseña además también a chicos y chicas oficios. Cosa importante porque ya no es solamente el comercio una de las actividades culturales, sino que estos chicos se les capacita para integrarse en otros posibles sistemas para ganarse en la vida. Son escuelas no tradicionales, es decir, no escuelas a la antigua usanza, sino con los sistemas académicos franceses. Todo ello lleva a la ruptura de los antiguos moldes para abrirse a un nuevo mundo, que es el mundo cultural de Occidente, y no judío precisamente. Es Francia la que se convierte en el foco cultural de los sefardíes del Imperio Otomano, y notamos a partir de un momento determinado este cambio importante en la literatura, que se llena de galicismos por todas partes, porque la lengua culta y la lengua que se aprecia es justamente el francés. Empieza entonces el desprecio del judío español, que se empieza a considerar como lo que ellos mismos llaman un jargón bastardreado, es decir, una jerga bastarda. Sintiendo que además esta lengua que hablan es la lengua de los inquisidores y de los malvados reyes que los expulsaron. El judío español va quedando así poco a poco relegado a lengua coloquial y desarraigado sus hablantes de todo cuanto de magnífico se había producido literariamente hasta entonces. Siempre he dicho que un pueblo que olvida sus clásicos y que no los lee es un pueblo que va perdiendo sus propias raíces. Esto afecta a los sefardíes y a todos en general, tanto turcos como no turcos, pues las interminables guerras que afectan a la zona. Por mencionar simplemente algunas de ellas, la de 1821 y 29 por la independencia del sur de Grecia,
La de 1877-78, la guerra ruso-turca, que fue gravísima para Turquía. En 1911, la guerra italo-turca por lo que entonces se llamaba Tripolitania, que es algo parecido a la Libia actual. En 1912-1913, las guerras balcánicas, ocurriendo en estos momentos un acontecimiento de muy grave importancia para los sefardíes, como fue el paso de Salónica, la gran ciudad sefardí, a manos de Grecia. En 1914-18, la Primera Guerra Mundial, en que Turquía se alió con el bando de los perdedores. Y unido a esto, entre 1919 y 1922, a la guerra entre Turquía y Grecia, los griegos, azuzados por los ingleses, decidieron volver a reinventar lo que fue la Magna Grecia, desembarcaron en Asia, llegaron prácticamente hasta el corazón de Anatolia y gracias a Mustafa Kemal Atatürk, llamado precisamente por eso el padre de los turcos, consiguió detener a los griegos y, como se dice en muchas fuentes, echarlos al mar. Esta cantidad de guerras que arrasó ciudades, por ejemplo, la ciudad riquísima en sefardíes y en cultura en Esmirna, esta contra los griegos, acabó, por ejemplo, con el periodismo en Esmirna, porque se cerraron todos los periódicos y muchos sefardíes huyeron. Pero a todas estas guerras que no paraban hay que sumar las alteraciones internas. En el año 1908, la revolución de los jóvenes turcos que depuso al sultán Abdülhamid. Este había gobernado Turquía en forma absolutamente despótica durante 31 años y finalmente fue destituido por esta sublevación. ¿Qué sucedió en estos momentos? Pues lo que muchos podían considerar como cosa buena, que era la concesión de derechos civiles a todos, turcos, musulmanes y no musulmanes. Pero esto implicaba, entre otras cosas, el servicio militar obligatorio. Antes, en un principio, en la antigüedad, eran las comunidades las que pagaban un impuesto para eximir a sus miembros del servicio militar. Pero en un momento determinado pasó a pagarse individualmente. Estos que ya tenían ahora por obligación que incluirse en el ejército, tenían dos problemas fundamentales. Uno, la comida kasher, porque aunque los musulmanes no comen cerdo, pero claro, los requisitos de pureza ritual de los alimentos de los judíos son diferentes en muchos casos. Luego, el desconocimiento del turco, que hasta estas fechas de las que estamos hablando no era un conocimiento fluido. Y claro, si el sargento le decía a un soldado, tú a correr, y el soldado no se movía, pues aquello no parecería muy conveniente al sargento. Y por otro lado, lo que se temía y pasó, que es que los sefardíes y los cristianos también, incluidos, enrolados en el ejército, servían como obreros del ejército. Por ejemplo, si había que talar bosques, si habría que abrir túneles, si había que empedrar o desempedrar caminos, eran estos los que lo hacían, mientras los turcos no estaban obligados a estas tareas. Y hay que señalar el grave problema de Salónica. Salónica, que como he dicho, pasó a manos griegas. El antisemitismo intrínseco del pueblo griego durante generaciones llevó a cabo, llegó a haber pogromos. La actitud de Eleftherios Venizelos, que era el primer ministro en muchas ocasiones, antisemita totalmente, se les privó en ocasiones de sus derechos civiles, obligándoles a votar en colegios separados. Y evidentemente con la llegada de los nazis fue, digamos, de todos los Balcanes, la nación que más sufrieron los sefardíes, los judíos griegos o de Grecia en esos momentos. Se dice que era la ciudad en que había mayoría de población judía frente a mayoría griega, y de los 60.000 o 80.000 que se calcula, se habla de que volvieron del Holocausto 6.000 o 8.000 nada más. Todo ello provocó la emigración.
desde 1908, desde los jóvenes turcos, emigración a todos los países del mundo, desde Oceanía, a Francia, evidentemente, que había sido la luminaria cultural, también a España, a otros lugares de Europa, a Norteamérica, a Sudamérica, al Congo. Los sefardíes de Rodas emigraron a Rhodesia, por eso de que se parecían los nombres, los que salieron fueron fundamentalmente jóvenes, llevándose con ellos, pues eso, la savia joven, el empuje, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos que significa la juventud. Bueno, Elena, si te parece vamos a hacer de nuevo una pausa en el camino en este bloque de la historia de los sefardíes y continuamos con la semana que viene.